Buenos días, chicos. Hoy en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las propiedades de los logaritmos y veremos qué propiedades cumplen estos, las cuales vamos a aplicar en diferentes operaciones o en la resolución de ecuaciones donde estén involucrados los logaritmos. Veamos las siguientes propiedades, las cuales las vamos a ver primeramente con su expresión generalizada, para las cuales vamos a utilizar las letras A, X y Y, que van a estar representando ahí los elementos del logaritmo, y luego unos ejemplos para verificar cada una de las propiedades. Empecemos con la primera propiedad. Se llama logaritmo de un producto. Y aquí me representan la expresión que describe la propiedad, en la cual dice, si yo tengo un logaritmo base A de un producto, en este caso el argumento es un producto, yo puedo dividir ese logaritmo o expresar ese logaritmo único como dos logaritmos separados en forma de suma. Claro que cada uno de esos dos logaritmos llevará la misma base del logaritmo original y cada uno de ellos llevará como argumento uno de los factores del producto en el argumento del logaritmo original. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos logaritmo base 2 de 4 por 16. Yo puedo separar este logaritmo único en dos logaritmos que van a quedar en forma de suma, unidos por una suma. Los dos logaritmos en los que los separe van a tener la misma base del logaritmo original. Y a cada logaritmo le voy a poner como argumento cada uno de los factores del producto del logaritmo original. Y de tal manera que tenemos que el logaritmo base 2 de 4 por 16 es igual al logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 16. Luego, para verificar que se cumple esta igualdad, vamos a calcular todos los logaritmos, cada uno en su respectivo lado de la igualdad o de la ecuación que tenemos acá planteada. Logaritmo base 2 de 4 por 16, efectuamos el producto y da 64. Del otro lado solo bajamos los elementos que están a ese lado de la igualdad y luego vamos a calcular en el siguiente paso. Logaritmo base 2 de 64 es igual a 6, porque lo que me piden es encontrar el exponente al cual debo elevar esta base 2 para que dé 64. Y si usted verifica, o lo busca en su calculadora, o lo piensa un poquito mentalmente, 2 elevado a la sexta en efecto es igual a 64. Entonces el logaritmo es 6. Del otro lado hacemos lo mismo. Logaritmo base 2 de 4 significa buscar el exponente al que debo elevar este 2 para que dé 4. Ese logaritmo o exponente es 2. Luego, logaritmo base 2 de 16 es equivalente a buscar el exponente al que debo de elevar el 2 para que dé 16. Y en efecto, 2 a la cuarta es 16, por tanto el logaritmo es 4. Ahora, veamos y verifiquemos que ambos lados de la igualdad se cumplen, ya que 6, que es el logaritmo de 64, es igual a 2 más 4, que son los logaritmos que están del otro lado de la igualdad. Esta propiedad, al igual que la de el cociente, se utiliza mucho en ecuaciones de logaritmos y ya les voy a explicar más adelante por qué. Veamos la propiedad del cociente. Logaritmo de un cociente. En este caso vamos a observar que nos presentan logaritmos de una fracción. Recuerde que toda fracción en matemática representa un cociente indicado. En este caso tenemos logaritmo base A de x sobre y o de x entre y. Eso equivale a separar este único logaritmo en dos logaritmos diferentes, solo que en vez de sumarlos como en el del producto, ahora los vamos a restar. Y veamos un ejemplo a continuación. Tenemos logaritmo base 2 de 16 sobre 4. Esa fracción o cociente que tenemos como argumento en este logaritmo lo podemos separar en dos logaritmos diferentes, en los cuales en el primer logaritmo
que va a tener la función de minuendo, vamos a poner el numerador de la fracción o cociente, luego ponemos signo menos y en el segundo logaritmo ponemos como argumento el denominador de mi cociente. De tal manera que me queda logaritmo base 2 de 16 menos logaritmo base 2 de 4. Ahora verifiquemos nuevamente, al igual que en la propiedad anterior, esta igualdad. Efectuamos 16 entre 4 es 4 y al otro lado de la igualdad solo bajamos los elementos. Ahora vamos a calcular. Tenemos logaritmo base 2 de 4 que es igual a 2. Tenemos logaritmo base 2 de 16 que es igual a 4, ya que 2 elevado a la cuarta es 16. Bajamos el signo menos. Tenemos que logaritmo base 2 de 4 es igual a 2, ya que 2 elevado al cuadrado es 4. Y ahí tenemos ya verificada nuestra igualdad, ¿verdad? Porque 2 es igual a 4 menos 2, de tal manera que ambos lados de la igualdad se cumplen. Como les mencionaba en un inicio, esta propiedad, al igual que la primera, ambas se suelen utilizar para simplificar expresiones en una ecuación logarítmica, de tal manera que muchas veces o la mayoría de las veces utilizamos estas dos propiedades pero en el sentido inverso. Es decir que a usted le van a plantear una suma de dos logaritmos y si usted verifica que los dos logaritmos tienen la misma base, esta suma de dos logaritmos usted la puede reducir a un solo logaritmo, con el detalle de que no va a sumar los argumentos, ¿verdad? Por ejemplo, logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 16 puede reducir esta suma a uno solo, pero no va a sumar 4 más 16, sino que al reducirlos lo que va a hacer es multiplicar 4 por 16 y ese es el resultado de la reducción. En el caso de que estemos aplicando la propiedad del logaritmo del cociente, la vamos a aplicar de manera similar. Si usted en una expresión o en una ecuación logarítmica le presentan una resta de logaritmos y usted primeramente tiene que fijarse que las bases sean iguales, logaritmo base 2 y logaritmo base 2, y usted los tiene restando, usted puede reducir esta resta de logaritmos a una sola expresión, poniendo un solo logaritmo base 2 y dividiendo los argumentos de ambos en la resta. Dividimos 16 entre 4, da 4 y ese sería el resultado del logaritmo de la reducción. Entonces, estas dos propiedades se pueden aplicar como yo se los acabo de explicar simplemente para verificar igualdades o se pueden aplicar para reducir expresiones yendo en el sentido contrario, es decir, que una suma la podemos reducir a un solo logaritmo y una resta también lo podemos reducir a un solo logaritmo, teniendo el cuidado que al reducirlo vamos a multiplicar en el caso de la suma y vamos a dividir en el caso de la resta. Veamos las siguientes propiedades que tenemos. Propiedad número 3, logaritmo de una potencia. Ahí tenemos logaritmo base a de, y en el argumento tenemos una expresión en forma de potencia, es decir, que el argumento lleva un exponente. En este caso vamos a decir que el exponente de cualquier argumento en un logaritmo lo podemos despejar pasándolo a multiplicar al inicio de la expresión a la par del logaritmo. Y me quedaría como y multiplicado por el logaritmo de x de base a. Veamos un ejemplo. Logaritmo base 2 de 4 elevado al cuadrado. Este 2 que está como exponente de elevado al cuadrado se pasa a multiplicar al inicio a la par del logaritmo y me quedaría como 2 por el logaritmo base 2 de 4. Verifiquemos. 2
perdón, 4 elevado al cuadrado es 16. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad tenemos logaritmo base 2 de 16. Este 16 es esta misma expresión ya calculada, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. Y del otro lado simplemente bajamos las expresiones. Este 2 queda multiplicando por el logaritmo base 2 de 4. Ahora calculamos a ambos lados. Logaritmo base 2 de 16 significa buscar el exponente que le debemos de poner a la base 2 para que dé 16. Ese exponente es 4. 2 elevado a la cuarta es 16. Y del otro lado bajamos el 2 y calculamos el logaritmo de esta nueva expresión. Logaritmo base 2 de 4 es 2, ya que 2 elevado al cuadrado es 4. Y si usted verifica y multiplicamos a ambos lados de la expresión, tenemos prácticamente la misma cantidad, ya que 4 es igual a 4. Y ahí tenemos la tercera propiedad. Vamos con la cuarta propiedad. Logaritmo de una raíz. Cuando tenemos el logaritmo de una raíz, equivale a que tengamos el logaritmo de la misma expresión que tenemos dentro del radicando y el índice de la raíz pasa a multiplicar de manera fraccionaria. O, dicho de otra manera, el índice de la raíz va a pasar a dividir entre todo el logaritmo. Veamos cómo vamos a aplicar esta propiedad. Esta propiedad la vamos a aplicar prácticamente cambiándole la forma al logaritmo radical y expresándolo como un logaritmo de argumento entero. Veamos, y tenemos esta igualdad. Logaritmo base 2 de la raíz cúbica de 4 es igual a que este índice 3 lo pongamos como una expresión fraccionaria, o dicho de otra manera, vamos a dividir todo entre 3 y vamos a dejar el 4 como una cantidad entera ya sin el radical. Simplificamos del lado radical hasta llegar a la expresión que tenemos a la derecha. Veamos cómo lo vamos a hacer. Primeramente, logaritmo base 2 de raíz cúbica de 4 lo escribimos de esta manera. Logaritmo base 2 y en vez de raíz cúbica de 4 expresamos este radical como una potencia de base fraccionaria. Si usted verifica en las propiedades de los exponentes, y yo lo invito a buscar en su libro o en cualquier medio cibernético las propiedades de los exponentes, toda expresión radical equivale a una potencia de base fraccionaria, en la cual el radicando o la cantidad que está dentro del radical se toma como base, en este caso el 4, y el índice de la raíz se va a dividir con el exponente que tenga el radicando dentro de la raíz. En este caso 4, al no tener exponente, lo consideramos como exponente 1 y ese 1 va a dividir entre el índice que está afuera y me queda 1 entre 3. Y de esa manera lo transformamos a una potencia con base fraccionaria. Luego del otro lado, simplemente bajamos la igualdad y vamos simplificando esta expresión. Si usted se fija, al expresar el radical en una base o en una expresión que tenga base entera y exponente fraccionario, acá en este punto vamos a aplicar la propiedad número 3, que es la de las potencias, ya que este exponente y, que luego pasamos a multiplicar, equivale a este exponente fraccionario que luego vamos a pasar a multiplicar. Y de ahí es de donde se deriva la igualdad de esta propiedad de las raíces. Lo que usted tiene que hacer para verificar o comprobar esta igualdad, primeramente es pasar el radical a un exponente fraccionario y luego aplicar la propiedad 3, pasando ese exponente fraccionario a la par del logaritmo a multiplicar. Cuando yo multiplico por una fracción, equivale a que yo divida entre el denominador de esa fracción. Entonces, 1/3 por el logaritmo base 2 de 4 es igual a que yo tenga el logaritmo base 2 de 4 dividido entre 3. Simplificando esto y calculando el logaritmo, nos damos cuenta que el resultado es 2/3. ¿Por qué? Porque el logaritmo base 2 de 4 equivale a 2, es decir,
que 2 elevado al cuadrado es 4. Y ahí arriba tenemos en el numerador ese 2. Y luego, como abajo tenemos dividido entre 3, dividimos entre 3 y nos queda 2/3. Y esta sería la cantidad o expresión resultado del logaritmo calculado.